buena tarde, muy buen sábado. Pues vamos a agradecer enormemente a quien le dé me gusta en las diversas plataformas que vamos a estar reproduciendo y que, bueno, ustedes van a poder ver ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Pues agradecemos enormemente que estemos en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria INEM. Y bien, el día de hoy tenemos a un excelente amigo licenciado. Él es licenciado en Derecho, asimismo ha estudiado la maestría en juicios orales como en Derecho Civil. Él es especialista en el juicio de usucapión, prescripción positiva. Él es el licenciado Pedro Juan Reyes Pérez. ¿Qué tal, estimado amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar Hola, aquí. hola, hola, maestro. ¿Qué dice? ¿Cómo está mi buen Pues amigo Rodrigo? sí, muchas gracias. De verdad, estamos muy agradecidos de que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros justamente en esta cápsula jurídica. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy del juicio de usucapión en el Estado de México. Amigo, ¿qué nos podrías hablar introductoriamente justamente de este juicio? Este juicio es una parte, es algo muy importante para las personas que tienen su propiedad y ahora sí que no tienen un justo título, pero pues no lo tienen regularizado. Y recuerda, amigo, que las notarías, todo eso es muy carísimo y muy complejo en todo ese sentido. Y el juicio de usucapión, pues es una demanda que se tiene para obtener el justo título en el registro público de la propiedad. Y por ejemplo, ¿cuáles son los documentos base de la acción? Y aparte, ¿qué requisitos debe de tener una persona o personas que requieren justamente regularizar su predio? Mira, necesitamos el uso durante 5 años que tenga la posición pública, pacífica, interrumpidamente, o la posición debe de ser de un concepto de dueño y no de mero de tener un inmueble, y debe de existir un justo título. Y ahora bien, ¿a quién tendrían que demandar la persona que tú haces mención que, bueno, en su momento procesal o inicio del momento procesal va a ser llamado actor? ¿A él a quién tendría que demandar? Él debería demandar el que le vendió la propiedad en el momento cuando, en sentido de que el anterior dueño le haya vendido por un justo título, que es un contrato de compra y venta relacionado. Ese es cuando se obtiene de buena fe y que tiene la posesión. Se le demanda a ese señor para qué, para que le indique que en qué modo le vendió el concepto y cuánto tiempo tiene, que debe de partir más de 5 años en posesión, pero el que le compró. Entonces, por lo que haces mención, esos deben de ser los requisitos también para que tengan el contrato de compraventa, pero ¿cuáles son los requisitos idóneos y pertinentes y que sean suficientes para que este contrato de compraventa tenga validez en este juicio? Mira, amigo, requiere de muchas cosas, ¿no? Hay veces que en el sentido que mucha gente piensa que tenga el de la luz, el del agua, el predio, esos sentidos, pues son documentos, ¿no? Pero realmente el que basa es el título, que es el contrato de compra y venta. Ese va relacionado en ese sentido y comprobarlo con las testimoniales, porque recuerda que la prueba y la materia es la testimonial donde se requiere, no el documento. O ya, pero regresamos un poquito al documento. Entonces, como haces mención, debe tener, por ejemplo, la fecha en que se suscribe. Por lo que dices, tiene que tener también lote, manzana, o sea, tiene que tener identidad, la propiedad que se Sí, presenta. mira, la documentación que requiere y en el excepto, ¿no? Como tú dices, se debe de presentar el contrato de compra y venta y hacer unos trámites ante el registro público de la propiedad para que manifieste quién es el que se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad. De ahí va a manar que existe o por ende era el señor que estaba anterior dueño y le vendió por decirte a Pedrito, y que le vendió el señor Juan. En virtud de esto, tiene que aparecer en el registro público de la propiedad para hacer su demanda y relacionado a eso, con el contrato de compra y venta, se hace un trámite para sacar un documento que se llama un certificado de descripción para manejar la titularidad que tenía el señor que le había vendido y su nombre. Esa es una base para hacer la demanda, iniciarlo con los juzgados donde le corresponda, cerca del distrito que debe ser Neza, Iztapaluca, Chalco, dependiendo dónde se encuentre el inmueble, es el distrito que le toca. Ok, excelente. Habías hecho mención de justamente también esta prescripción, pero cuando no es de buena fe, cuando es de mala fe, ¿por qué se llama mala fe y qué requisitos debe tener para que también opere este proceso?
Mira, la mala fe se maneja que se tenga la posesión más de 20 años, que era un código que nos marcaba anteriormente en la legislación, ahora se maneja de 10 años. Teniendo la posesión de 10 años, se maneja de mala fe. Hay veces que también en virtud de esto, por decir, el primo, el hermano le vendió, porque se puede ser relacionado a eso, y le vendió el inmueble a palabra y nunca hizo un contrato, y lo dejó el inmueble. Entonces se maneja la mala fe al decir, tú me vendiste, nunca hay no hay un documento, un justo título que tú me lo acredites con un contrato de compra-venta. Puede ser donación, puede ser eso, pero si no lo existe, tú lo tienes de 10 años, lo vas a acreditar para que sea de mala fe ese juicio y automáticamente te queda la acción hacia ti. Y por ejemplo, actualmente en los juzgados, por ejemplo, de la jurisdicción de Nezahualcóyotl, si llega a operar que tengas una sentencia favorable, que tú hagas mención a eso en tus hechos, que digas toda vez que mi primo de nombre tal me vendió, pero fue de forma verbal, perdón, si llegan a tener una sentencia favorable o si es complicado. No, sí, sí es favorable, o sea, pero hay que ser bien, ahora sí que como dices, ¿no? Tener un buen nuestra demanda, unos buenos hechos y los conceptos que debemos de llevar. Y recuerdo, igual de esta manera se hace la testimonial, que estuvo su amigo fulano de tal, otro amiguito igual, y manifestarlo, sí, ya en la testimonial es deshogar las preguntas que se debe de hacer con su pliego de posiciones y su interrogatorio para que se pueda deshogar todas las pruebas, para que el juez sea condensante y decir, bueno, me acreditaste la acción de que sí lo tienes de mala fe, porque ahí hay otra, amigo, ¿eh? Cuando tú obtienes cuando tú obtienes algo de mala fe, ya es muy difícil que te hagan un amparo, una revisión o lo que tú tengas que hacer para que en su forma te la tumben, ¿eh? Si tú lo tienes de mala fe, ya es muy difícil porque lo tienes directamente. ¿Por qué? Porque él abandonó el inmueble. Entonces lo tienes más características. Te pueden ser, por decir, amigo, te voy a decir, tú ya tienes el juicio de usucapio y te aparece la esposa, pues te puede ser una rescisión de un contrato que no fue real, te lo pueden tumbar. Y en cambio la mala fe ya no, porque tú abandonaste el inmueble. ¿Me entiendes? Tuviste los 10 años para estipularlo. Hay cositas ahí que en un tallercito, en algo así, por decir, una clases, manejes todo esto, amigo, y lo dejes, porque esa esencia es muy bonita, ¿eh? Fíjate qué interesante, pues gran parte de los amigos y compañeros que se dedican a litigar justamente en el derecho civil hace mención solamente de los usucapión de buena fe y no de mala fe. Hasta hoy yo te diré que no he visto una demanda, un escrito de demanda de mala fe, pero sí sería interesante que nos apoyaras, como dices, en un taller para que justamente nos des los elementos idóneos para que pueda operar justamente De este hecho, juicio. perdón que te interrumpa, de hecho llevo tres ahorita aquí en Ciudadanesa, de mala fe, y van a salir y ya posterior, ahí te voy a brindar esas buenas demandas, amigo. Claro que sí, amigo, y estaría importante, claro, previo a que se puedan tachar los nombres y direcciones, que nos puedas compartir la sentencia, así como el taller que te hago mención del procedimiento, para que podamos aprender justamente pues bueno, esta técnica que ya llevas tú, obviamente, ya materializando en estos procedimientos. Y bien, fíjate que le comenté a varios compañeros que ibas a estar con nosotros dando esta cápsula jurídica y nos hicieron favor de apuntarnos unas preguntas para efecto de que, pues bueno, te las hiciéramos y las pudieras responder. La primera, nos hace llegar un amigo litigante, dice, ¿qué se necesita para hacer un juicio de usucapio? ¿Qué se necesita? Se necesita tener 5 años en la posesión literal y con tenerla de pacífica y de buena fe y continua, debe tener su título que se lo haya comprado por un contrato de compra y venta. En esa relación con eso entra, como ese rato te lo comenté, de ahí ya empieza a hacer tu demanda para que puedas escribirlo y el juez nos dé, perdón, el juez nos dé la sentencia favorable y lo podamos escribir en el registro público de la propiedad. Excelente, amigo. Mira, aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué requisitos debe de tener la posesión para permitir la usucapión de la cosa? Mira, debe de estar que no haya tenido un problema, que no haya tenido un problema, que a lo mejor quedó a deber dinero por el bien inmueble
y le hicieron una rescisión, le hicieron algo que no sea interrumpida. Interrumpida puede ser, a lo mejor la tiene. Y ya ves que estaba de moda eso de que se meten a los inmuebles, se avientan un contrato y dicen, no, pues es que esta es mi casa, me vendió Juanito. No, pero pues el dueño, el que está en el registro público de la propiedad es Pablo. No, es que a mí me vendió Juanito y se avientan sus documentos. Entonces ahí ya se interrumpe. ¿Por qué? Porque ya él ya te viene con una denuncia, con una rescisión de un contrato. Eso es cuando se pierde en su totalidad y ahí te interrumpe. Y ya no te prospera el juicio de usucapión. Continuamos con la siguiente pregunta, amigo. Me dicen, ¿qué elementos se requiere para que proceda la prescripción positiva y cuál es la prescripción negativa? Mira, para que la prescripción positiva, para que opere dicha acción, solo se requiere acreditar la causa generadora de la posesión y que ésta se ejerció en concepto de propietario, siempre que sea un concepto de propietario, y con independencia de que provenga o no de un justo título para traslado de dominio y del inmueble. Eso es ese sentido, amigo. Bien, mira, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Qué tipos de usucapión hay? Son dos tipos de sucapio. Bueno, son diferentes, ¿no? Mira, hablamos en diferentes estados. Aquí en el Estado de México se manejan dos, que es el juicio ordinario y el juicio sumario. Debes de meter pruebas, pliego de posiciones y el interrogatorio. Y en el sumario, en el ordinario, perdón, pues ya nomás metes automáticamente tu demanda y ya solito se va guiando para decir emplazamientos, ya que si se emplazó o no se emplazó, si fue bien el justo emplazamiento, ya te dan 5 días y 15 días de pruebas, desahogo, y ya te va relacionado. Y en el sumario no, en el sumario tienes que meter todo, pruebas, testimoniales, para que se desahogue después de su notificación. Excelente. Fíjate que hablas ahorita de dos cuestiones muy interesantes en esto, en ambos juicios, lo que es el pliego y el interrogatorio. ¿Para quién es el pliego de posiciones? ¿Quién lo tiene que desahogar? El interrogatorio y qué elementos debe de tener en estos para que obviamente te las califiquen de legal y se les puedan realizar. Mira, vamos a empezar por el interrogatorio. El interrogatorio son tus testigos que tú hiciste en prueba en demanda, que ellos estuvieron en el momento, en el momento estuvieron presentes, en el momento que hiciste el contrato de compra y venta con el señor que te vendió el inmueble. En virtud de esto, en ese sentido, ellos van a ser testigos y vas a decir que si estaban, que si no estaban. Pero ojo, hay que hacer un interrogatorio bien porque la gente pone, sí es cierto que conoce usted a Juan y sí es cierto que conoce a Pablito, son preguntas ya muy que no tiene que ir. Hay que hacer las pruebas contundentes para que se vaya directo al interrogatorio, que estuvieron y que estaban y que yo me encontraba y que yo estaba ahí presente y yo firmé el contrato y estuvo ahí sacar para que el juez le demos la veracidad que se encontraba en ese sentido. Y el pliego de posiciones se le hace a la parte demandada. En virtud, sí es cierto que lo es, que usted le vendió el inmueble fulano de tal, calle tal, sí. Sí es cierto que lo es, que usted firmó el contrato tal, sí. Sí es cierto que se encontró en su domicilio y se le entregó la cantidad de tanto dinero por tal inmueble. Así, amigo. O sea, ahí para que va directo, ¿para qué? Para que el señor te va a decir que sí, pues efectivamente, pues no hay un lucro del inmueble, ¿no? Es cuando lo compras de buena fe. Y respectivo a esto, el pliego de posiciones se lo hace el demandado y el Ahora, interrogatorio se los da a los que estaban presentes el día del contrato. perfecto. Y por ejemplo, en el interrogatorio, ¿cuáles las preguntas y la posición que regularmente hacen mal los abogados y que se las califican de ilegal? Como dicen, sí es cierto que lo es que, pues son preguntas no muy concretas para el juez y la verdad, pues tú te van a decir, sí, sí, sí. No, que te acredite. ¿Para qué? Para que le des la amplitud al juez y vaya valorando todas tus pruebas que estás deshogando. Y Entonces, la por ejemplo, verdad, eso de sí y no, pues claro. Y entonces, por ejemplo, si es cierto como lo es, o es si sabe y le consta. no, sí es cierto que lo es, que usted estaba así, que tú le des la pauta para decir que te dé la verdadera. Luego dicen, o sea, Perfecto. debe de ser una pregunta objetiva y que suene para que el mismo, como el pliego de posiciones se le está haciendo al demandado, sí,
que usted le vendió y usted estaba, sí, estaba y estuvo Juan, estuvo, o sea, para que se le dé, y al último ya, ahí está el toque, porque al último, cuando ya se hace todo eso y ya se desahogó el pliego de posiciones, tú tienes que hacer una promoción, tienes 2 días para hacer una promoción y que te haga todas las que se calificaron de legal y sean aceptadas para el juzgado. Y muchos no saben eso. Nomás la deshogan y ahí se quedan. Entonces, ojo, ahí hay tip de meter las promociones, que el desahogo y que se le hagan de calificar las que hizo el juez para que las calificara. Y con tu promoción, pues ya las manas ahora sí les dices. Y recuerden que también en la demanda de juicio de usucapión va el reconocimiento y contenido de firma. ¿Para qué? Para que sea una veracidad y el mismo juez la tenga reconocida. Perfecto, excelente, amigo. Fíjate que aquí hay otra pregunta que nos hacen. Dice, si no se encuentra escrito en el registro público de la propiedad, el inmueble, ¿qué se debe de hacer? Mira, qué buen tema tocó usted. Mira, aquí en el Estado de México, en el 2008, más o menos, en el 2008, hubo una reforma donde Inmevis, que es del gobierno del Estado de México, todo el inmueble que no estaba reconocido, ellos lo recogieron. Entonces, hay unos que los escribieron y otros que no. Vamos, si está escrito en el registro público de la propiedad, va a aparecer por decir, la casa Juan de Dios Pesa número 230 con el número del lote 4 de la manzana 26. Se encuentra escrito a Inmevis. Ah, puse mi demanda. Cuando yo demande el juicio de usucapión, voy a demandar, voy a demandar a la persona que me vendió el inmueble y voy a demandar a Inmevis. Pero todos se van con la que Inmevis que está en la López Mateos y aquí López Mateos y Chimalhuacán. No, se demanda al que está en Tenango, o sea, las oficinas generales. Y es donde ahí va a aparecer, sacas tu certificado y lo demandas. Traslado para MEVIS y traslado para tu demandado. ¿Para qué? Para que prospere tu demanda. Y ahí es donde muchos abogados no saben. Ojo. Fíjate que este tema del IMEVIS, la verdad es muy interesante. Por ejemplo, en esa, estamos hablando que hay cerca de un 30 o 40% de propiedades que están a nombre del IMEVIS. Ahora, aquí en esa hay juzgado primero, segundo y tercero, si no me falla la memoria. Sí. Y en estos tres juzgados, mm, al parecer tienen criterios diversos. ¿Cuáles las prestaciones adecuadas dentro de tu demanda y cuál es el procedimiento que nos comentes brevemente para que tengas éxito y puedas tener una sentencia favorable en concreto cuando demandas al IMEVIS y que en cualquiera de estos juzgados puedas tener una resolución favorable? Mira, hay dos cuestiones ahí y muy interesante esa pregunta. Mira, hay veces y en ocasiones, realmente luego tú sacas el certificado de inscripción y que te vendieron y pues tú lo hiciste por un título, ¿no? Yo soy el dueño y te vendo y tu compadre te vendió hace 10, 15 años, pero ya lo tienes y tú tienes tu justo título, ¿no? Tú tienes tu contrato de compra y venta. En relación a esta situación, tú tienes tu contrato, pero realmente ya no supiste mal. Y sí pagaste predio y agua y estaba a nombre todavía de ellos. Un documento no te va a ser base de la acción de que tú que eres el titular. ¿Eh? Puede pagar Pedrito, Juan y todo, y tampoco te puedes adjudicar una casa porque pagues predio y agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sentido, tú nomás lo único que tienes como justo y tú es tu contrato y que te vendió Juan. Pero Juan no está acreditado en el registro público de la propiedad porque ¿qué crees que ya está Inmevis? Bueno, en tu demanda saco mi certificado de inscripción, voy en las oficinas, me lo entregan y hago mi demanda. Y esa demanda va relacionado a demandar a Juanito que me vendió y voy a demandar a Inmevis. Gire ese traslado a tal, por vía exhorto que está en Toluca. Y a ver, y notifíquese a Juanito. Y la verdad, pues si no lo encuentras, y si no encuentras ni a Juan, pues hazlo por edictos. ¿Para qué? Pues para que sea la búsqueda de ese señor y no se haya de mala fe una notificación, porque pues luego te tumban los juicios por las notificaciones que se avientan. Entonces, en ese sentido se les notifica y emplazas tu juicio. Primero notificas a uno y luego al segundo, porque si primero notificas en Mevis, hasta el mismo juzgado te va a decir, a ver, espérame, pues notifica primero a tu vendedor
y después a Imevis. Y en ese sentido, de ahí prosperas y ahí haces las propuestas. Pero a ver, ojo, el interrogatorio y el pliego de posiciones nomás van directos hacia el que te vendió, ¿eh? Dicen que recae al que te vendió y le va a recaer a Imevis. Así en tu demanda, que recaiga mi demanda a todo favorable hacia mí, se le recaiga a Imevis, para que así sea. También hay uno muy interesante, ¿no? Hay veces que mucha gente tiene dos contratos en ese sentido de Imevis. Está sobre de Imevis. Luego le vendió a Teresa, a la señora Teresa, y Teresa te vende a Juanito. Pues una litis consorte que tú demandes ese sentido para que puedas obtener el justo título de que te dé la sentencia favorable para que lo puedas escribir. Y vas a demandar a los dos. Y muchos piensan que vas a meter pliego de posiciones, interrogatorios a la señora Teresa. Y señora Teresa tiene que ser pliego de posiciones y tus testimoniales hacia Mevis. Con lo que tú lo inicies y tú lo hagas, va a recaer la demanda directamente hacia las dos personas. Y si hay una señora y vendieron dos inmuebles, igual si es una litis consorte, pero eso luego hablamos, eso también es un tema muy bueno de la litis consorte que se da mucho en los juicios de usucapio. Perfecto, amigo. Fíjate que hay un tema bien interesante. En ocasiones, como tú bien lo mencionaste, alguna propiedad creen que es del papá o del abuelo porque la boleta predial está a nombre de cualquiera de esos dos, ¿no? Papá o del abuelo. Resulta que sacan el certificado, tramitan el certificado de inscripción y está a favor del INEVIS. ¿Qué sería lo idóneo allí si ellos no tienen un contrato de compraventa ni del papá o del abuelo en este caso? El juicio, perdón, sucesorio a bienes del papá, por ejemplo, que está como titular en el certificado de predio y el del agua, para que a su vez el albacea inicie este juicio que, como bien lo comenta, sería entonces de mala fe, o qué es lo idóneo. Mira, lo idóneo ahí es como por decirte, ¿no? Que vamos, que era del abuelito. Y ahorita ya se acreditaron hasta los hijos. Ahí en ese sentido, también ahí es importante. Y me ha tocado por experiencia y las cosas, y no hay un artículo que te dice que si un inmueble no está acreditado como justo título en el registro público de la propiedad, pues no te lo va a hacer valer. Muchos se van en los intestamentarios o testamentarios, quieren meter un contrato de compra y venta que ellos compraron. Y eso no te lo va a valer el juez. Tienes que tener el justo título y que esté en el registro público de la propiedad que esté inscrito. Solamente son los bienes que se van a heredar, más no esos, porque todavía no tienes tú, pusiste un contrato, pero no está. Pues se marca la albacea y la albacea tiene que ser el juicio y acreditarlo. Y Mevis, fue de mi abuelo, y te demando. Y por ejemplo, Y cuando hay, Mevis debe decir, y claro, Mevis debe de tener que viene de una herencia. Y ahí ya tú demandas y Mevis, ¿para qué? Para que te den el juicio de usucapio. y Y esto, que perdón, y esto se puede reforzar mayormente cuando existen documentos, por ejemplo, de que el abuelo le compró a la fraccionadora, que bueno, luego lo absorbe Inmevis, y tiene documentos. efectivamente, efectivamente, ¿qué crees que hay documentos que muy viejos, ¿no? Porque ese fue desde 1978, 79 fue cuando las fraccionadoras daban los documentos. Y tienes un documento de un contrato de compra, venían hasta timbrados, ¿eh? Como las escrituras viejas. Entonces, en ese sentido, ese es un documento base de la acción que tú tienes que le compraste a la fraccionadora. Tú ya lo estás acreditando que sí falleció mi abuelo y que sí es esto, pero a ver, Albacea, tu deber es regularizar los inmuebles, como pagar deudas y como, ahora sí que la albacea tiene que pagar deudas o rescatar el dinero que se debe, o empresas, o lo que haya dejado. Pero en ese sentido, la albacea también tiene en ese de regularizar el inmueble y darlo ¿para qué? Para que se maneje que el inmueble es parte de la sucesión testamentaria y ponerlo ahí ya cuando ya se la acredite, se meta hacia la sucesión intestamentaria y ahora sí se reparta como debe de ser. Pero Es sí, amigo, debemos demandar, ¿eh? Es una demanda externa, porque no el juzgado del juicio el juicio sucesorio intestamentario testamentario no te va a aceptar aunque te tengas esos documentos. Y sí es cierto que tengas el predio, el agua, nombre del abuelo. No, pues está en nombre de Juan, de mi abuelo. ¿Y qué crees que tengo la documentación? Tengo la documentación de que me dio el contrato y está timbrado y viene hay veces que hasta Inmevis hicieron trámites y Inmevis les dio un documento.
Así me tocó uno así me tocó un asunto allá en Atizapán. Pero ¿qué crees que tenía el de Coret? La albacea tuve que demandar, la albacea, yo hice el juicio sucesorio y testamentario, marqué a la albacea y la albacea en esto, y estaba ocupado por unos nietos que ya había muerto uno de ellos, pues mira, ¿qué crees? Que con el mismo que había tenido el documento, acredité el juicio de su capión. Tuve el juicio de título, saqué mi certificado de inscripción, saqué las copias certificadas para poder hacer mi reivindicatorio y sacar a los nietos y lo saqué, ¿eh? Pero sí hay que demandar directamente a Inmevis. Y Mavis, pues te va a decir, sí, tienes tu pago, me hiciste tu pago y tienes su documentación. En Perfecto, ese, súper interesante. Pues amigo, de verdad que agradecemos enormemente el tiempo que nos has compartido, los tips que nos has mencionado y asimismo la experiencia que has llevado dentro de este interesante juicio de usucapio. Y de verdad, de antemano, muchas gracias. Te envío un fuerte abrazo. gracias, amigo. Estamos ahí para servirte. Muchas gracias, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por justamente reproducir esta cápsula jurídica. Por favor, compártanla. Vamos a checar la agenda de nuestro amigo Pedro para efecto de que nos pueda compartir también en un taller todas sus experiencias. Amigo, un fuerte abrazo, muchas gracias de antemano. Gracias, gracias, amigo.